verdes de álamo, de avellano y de castaño, y labró en ellas unas franjas blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Puso las varas que había descortezado delante del ganado en los canales de los abrevaderos, a donde venían a beber agua las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Nosotros ya este pasaje lo hemos enseñado, solamente lo estoy retomando. Pero si usted puede anotar o puede buscar conmigo el libro de Números, que es lo necesario ver, libro de Números capítulo 17, mostrarles por qué esta vara, qué importancia tiene para nosotros cuando Dios nos habla de la vara de almendro. Números capítulo 17, diga conmigo, la vara de almendro es un principio de Dios. Otra vez, la vara de almendro es un principio de Dios. Números capítulo 17, versículo 6 en adelante dice: Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe una vara en representación de sus casas paternas. Diga conmigo, una vara por cada casa. Diga conmigo, un principio de Dios para cada casa. Entonces dice, la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, y aconteció que al día siguiente fue Moisés al tabernáculo del testimonio, y vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová ante todos los hijos de Israel. Ellos lo vieron, y tomó cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve a colocar la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde como señal. Diga conmigo, señal. Diga conmigo, un principio de Dios, una vara, una señal. Que se guarde como señal para los hijos rebeldes. Así harás cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. Fíjese, ¿por qué esta vara de almendro? ¿O qué importante es tanto una vara de almendro? La vara de almendro no es más que una vara como todas las otras, pero esta vara de almendro representaba un principio profético. Un principio profético modifica tiempo, modifica espacio, modifica horas, modifica un estado. Un tiempo profético modifica el estado natural de todas las cosas. Un principio de Dios, por eso dije anteriormente, la vara de almendro en principio de Dios. La vara de almendro en este caso era un principio divino, y un principio divino para establecer cosas y modificar cosas. La vara de almendro tiene la particularidad, naturalmente hablando, de ser la primera que da brotes, ser la primera que da frutos, ser la primera que reverdece cuando todas las demás aún están con una corteza seca. Después de la estación del invierno, la primera de las ramas, los primeros árboles que comienzan a poner su follaje verde es el almendro. Y casi automáticamente, en procesos de días, comienza a echar sus hojas y comienza a producir fruto. Por eso la palabra almendro, extraída del original, significa la que despierta primero, significa la que se apresura a todas. Cuando Dios le habla a Moisés y le dice que tome una vara de almendro, le estaba diciendo que el principio divino iba a traer una anticipación, si puedo usar la palabra, un aceleramiento a las cosas que tenían que acontecer, pero con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Quiero que usted sepa esto para que entienda el motivo y el por qué Dios coloca una palabra profética, y la palabra profética es un principio de Dios.
Cuando hay una palabra genuina, original, profética, esto es una palabra que sale del trono de Dios, esa palabra profética viene para cumplir un propósito. Cuando Dios interviene y comienza a producir un adelantamiento en las cosas, no es para que saquemos ventaja, no es para que seamos más que otros, o mejores que otros, o más importantes que otros, sino para marcarle a los demás un tiempo de manifestación de Dios. Y esa manifestación de Dios, muchas veces de parte de Dios, llega ¿para qué? Para quitar en los que todavía están aguardando la manifestación de Dios el comentario o el dicho de que Dios está demorando. Fíjese cómo termina esto. Había una situación en el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel comentaba, hablaba, decía, murmuraba, dialogaba. Entonces Dios dice: vamos a hacer una cosa, vamos a cortar varas, una para cada familia. El pueblo estaba hablando de quién tendría que ser líder o quién no. Era una especie de democracia como la que existe hoy, naturalmente hablando, que somos nosotros los que elegimos nuestros candidatos o nuestros gobernantes. Nosotros ponemos y nosotros quitamos. Nosotros decimos: a este no lo voto más, la próxima a este seguramente no lo voto, porque este le di mi voto de confianza, y mirá lo que terminó haciendo. Cuando estamos hablando de democracia, estamos hablando del poder del pueblo, la opinión del pueblo. El pueblo decide y el pueblo también sufre las consecuencias. Cuando nosotros votamos y votamos mal, después, ¿quiénes somos los que sufrimos las consecuencias? Más allá de que pues la gente dice: yo no lo voté. Y cuando uno habla de un político malo, nadie lo ha votado a ese político. Yo no sé cómo gana. La cuestión es que alguien lo habrá votado. Esa es la democracia. La democracia es el poder que tiene el pueblo. Pues esa democracia muchas veces intentó meterse en el gobierno de Dios, en el reinado de Dios, perdón. Pero en el reinado de Dios no existe la democracia, sino que existe la teocracia, que es el gobierno absoluto de Dios. Dios es el que pone y Dios es el que quita. Por eso antiguamente se decía: Dios es el que pone reyes y quita reyes. Dios es el que pone autoridades y quita autoridades. No era el hombre el que elegía los reyes, elegía los profetas, elegía los gobernantes. Era Dios el que asignaba. Pero cuando llegamos a este punto de la historia, nos vemos que ahora en Israel, a pesar de que Moisés era un hombre que daba testimonio, había mostrado prodigios, maravillas y milagros, los jefes de casa paterna comenzaron a decir: ¿acaso Dios se glorifica solo por Moisés? ¿No también está Aarón, su casa? ¿No es también Aarón un profeta? ¿No estamos también todos nosotros? ¿No somos los sacerdotes? ¿No servimos juntamente con Moisés? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué fue lo que aconteció? Dios le mostró que Él estaba interesado en elegir lo que Él quería elegir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Toman varas, una por cada familia, una por cada representante de la casa paterna, la echan en el arca que representaba el lugar de manifestación de Dios. Y en el lugar de manifestación de Dios, Dios toca la vara de Aarón, que era la vara de almendro. Y la vara de Aarón representaba la elección de Dios para que sea Aarón y su familia gente elegida para el sacerdocio. Ahora, cuando estoy diciendo todo esto, estoy diciendo que Dios hizo esto porque necesitaba mostrarle al pueblo que Dios estaba eligiendo y que Dios estaba decidiendo. Por eso cuando nosotros decimos: Dios va a traer un aceleramiento, y quiero que usted preste atención a estas palabras, porque ya casi prácticamente estoy terminando el pensamiento. Cuando nosotros esperamos una manifestación de Dios, Dios dice: haré tal cosa, traeré tal cosa, desarrollaré tal cosa. Dios tiene un tiempo para esto, pero en ese tiempo surgen cuestiones que son de nuestro entendimiento natural. ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Qué día va a ser? ¿En qué momento va a ser? ¿Bajo qué circunstancias van a ser? Todos nosotros tenemos o tratamos de descubrir la hora y el momento en que Dios se va a manifestar. Aún se hace así con la venida de Cristo. Hay gente que ya está profetizando el día, la hora y el año en que Cristo vendrá a levantar a su iglesia, cuando la Biblia lo dice desde Génesis a Apocalipsis, que eso solamente lo sabe Dios, ni siquiera los ángeles, ni siquiera Jesús lo sabe, solamente el Padre. Pero la naturaleza humana es tratar de descubrir cuándo será.
¿Cuándo llega? ¿Cuándo será el momento? ¿Qué día Dios me responderá? ¿A qué hora? Porque tenemos la necesidad de estar preparados para que no se nos escape la bendición. Y en ese estado natural, en ese calcular de las cosas naturales, comenzamos a ver que muchas veces el obrar de Dios entra en un retraso para nuestro reloj, para nuestro almanaque, entra en un retraso. Dios no se ha manifestado, han pasado las semanas, han pasado los meses, han pasado las horas, están pasando los días. Y lo peor de todo es que cuando pasan los años comenzamos a decirnos a nosotros mismos: me estoy poniendo viejo y todavía no estoy viendo la mano de Dios sobre mi vida. Creo que eso es lo peor de todo, sentir que nos estamos poniendo viejo y todavía Dios no ha hecho la obra. Pero ¿qué es lo que acontece con todo eso? No solamente lo evaluamos, sino que casi inconscientemente comenzamos a juzgarlo. ¿Habrá sido verdad que Dios me habló? ¿No habrá sido un momento de emoción que yo viví? ¿No habrá sido el mismo gozo del culto que estaba tan lindo que yo sentí como que Dios había dicho? Y es allí cuando comienza en nosotros a manifestarse un planteamiento contra lo que Dios dijo. Por eso cuando Dios ve estas cosas en nuestras vidas, necesita apresurar el tiempo. Decía el que tenés a tu lado: cuando Dios apresura el tiempo, es porque Él está viendo que nosotros no estamos sabiendo esperar con paciencia. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Escuche esto. ¿Por qué dice Dios que ha acelerado los tiempos? ¿Por qué Dios ha apurado y ha apresurado los tiempos? ¿A usted no le parece que su día ya no tiene las mismas 24 horas que hace 15 años atrás? Cada vez sus horas son más cortas, sus días son más cortas, sus semanas son más cortas, sus meses son más cortas. ¿Por qué pasa esto? Porque Dios está apresurando los días para que el hombre no se pierda. Por eso cada vez estamos más cerca de su manifestación de gloria. Si viviríamos los daños que vivió Matusalén, ¿por qué tan solo el hombre está estipulado que viva 80 años? Llegar a 90 años hoy es un triunfo. Cumplirse 100 años hoy, la gente hace un monumento, porque el promedio de vida son 80 y de ahí para abajo. Por las enfermedades, por los accidentes, la gente muere a los 40, a los 50, a los 60, a los 70 se están adelantando los tiempos. ¿Por qué siempre Dios adelantó los tiempos? Dios adelantó los tiempos porque necesitaba quitar de alguna manera del estado natural la incredulidad. Diga conmigo: incredulidad. La incredulidad no viene por estar endemoniado, la incredulidad no viene por ser carnal, la incredulidad viene por no entender el proceso de Dios, que cuando Dios da un principio divino, no es el hombre el que da un principio divino, es Dios. Decía el que tenés a tu lado: cuando Dios da un principio divino, no te lo está prometiendo un hombre, ni una mujer. Decirle: te lo está prometiendo Dios. Entonces, ¿qué fue lo que aconteció? Había hombres que necesitaban ver una manifestación, y dice que Dios produjo un aceleramiento. La vara de Aarón se aceleró, reverdeció, echó fruto, echó hoja, porque necesitaba que la casa de Israel, fíjese cómo termina diciendo este pasaje: así harás cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. Por eso es necesario que usted comprenda, hermanos míos, que cuando Dios nos dice un aceleramiento o un apresuramiento, usted recuerda esa palabra. Cuando Dios nos dijo que lo que iba a darse en meses se iba a dar en semanas, lo que tardaría años se iba a dar en meses. ¿Cuánto recuerda esa palabra? Nosotros nos regocijamos, nos alegramos. Pero ¿sabe qué tengo que decirle en esta noche? Que Dios tuvo que traer esa palabra a la iglesia y producir una anticipación a las manifestaciones, por causa de que se ha hablado acerca de que si Dios lo hará o Dios no lo hará, o si Dios cómo lo va a hacer. Entonces decía el que tenés a tu lado: Dios ha producido un anticipar de los resultados porque nos ha visto hablando.
Cuando Dios nos trajo esa palabra, yo me alegré, yo dije, gloria a Dios. ¿Te imaginas lo que tiene que venir en un año va a llegar en meses? Lo que tiene que venir en meses va a llegar en semana. Lo que tenía que darse en semana va a ser en horas. Pero luego Dios me habló del por qué muchas veces produce. Y muchas veces Dios produce un adelanto en la manifestación para que la fe de la gente no caiga, para que la fe de la gente no se muera, para que la fe de la gente se mantenga sólida, porque es muy factible que si Dios se demora 24 horas más, alguien claudique de su fe. Decía el que tenés a tu lado, a partir de esta noche tendrás que estar alerta, y cada vez que Dios apresure en cumplir su palabra, no solamente es misericordia, sino que Dios está pesando al pueblo. Cuando Dios acelere un resultado, en ese momento usted tendrá que estar diciendo, uy, a alguien Dios está pesando. Miralo al que tenés a tu lado y decirle, a alguien Dios está pesando. Ahora fíjese, para terminar, libro de Jeremías capítulo 1, verso 11 y 12. Libro de Jeremías. Vamos a terminar aquí leyendo esto tan importante. Libro de Jeremías, capítulo 1. ¿Tiene? Versículo 1. Versículo 11, perdón. Jeremías capítulo 1, verso 11. Dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Yo respondí, veo una vara de almendro. ¿Qué era la vara de almendro? Diga conmigo, lo que se adelanta, lo que se apresura, lo que es más rápido. Veo una vara de almendro. Me dijo Jehová, bien has dicho, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla en obra. ¿Sabe qué dice la versión Reina Valera del 2000? Yo apresuro mi palabra para cumplirla. Yo apresuro mi palabra para cumplirla. Ahora, ¿por qué Dios apresura su palabra para cumplirla? Número uno, porque es su palabra, no es palabra de hombre. Por eso primeramente le habla a Jeremías, verso 7. Y me dijo Jehová, no digas soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y plantar. Diga conmigo la voz profética. Otra vez diga conmigo la palabra profética. Luego en el verso 11 le pregunta al profeta y le dice, ¿qué ves? El profeta dice, veo una vara de almendro. En esa ilustración el profeta está diciendo, veo algo acelerado, veo algo adelantado, veo algo que se está anticipando. ¿Por qué esto se está anticipando? ¿Por qué se está acelerando? Porque Dios, por causa de la fe, necesita apresurar los procesos. Ninguno de nosotros en un estado natural soportamos los procesos de espera, porque somos impacientes, porque necesitamos, parece ser, tener las cosas ya y ahora cuando queremos, porque necesitamos que las cosas se hagan a nuestro tiempo. ¿Sabe una cosa? La iglesia de este tiempo tiene que luchar contra muchas de estas cosas. Tiene que luchar contra lo rápido de todo lo demás. Hoy en el presente, en la actualidad, no se esperan los procesos que se esperaban antes. Hoy todo está acelerado en lo que es materia orgánica, lo que es materia de siembra, lo que es materia de campo. Está estipulado por Dios que los campos se sembrarían y cada 7 años los campos se dejarían descansar un año entero. Y todo lo que ese año entero los campos tienen que producir
eran para las viudas, para los huérfanos, para los extranjeros. O sea que toda esa cosecha que se hacía y que se levantaba no era para venderla, sino que era para que la tierra repose. Fíjese, hoy prácticamente es una siembra detrás de otra, una siembra detrás de otra, y aunque la tierra no tenga la fuerza para dar fruto, vienen los fertilizantes, vienen los químicos, viene esto, viene aquello. ¿Por qué? Porque el hombre vive en un estado acelerado de las cosas. Queremos pasar de un estado al otro, queremos pasar de primero a séptimo, queremos pasar de séptimo a facultad, queremos pasar de la facultad a ser personas experimentadas, y eso no puede ser. Todo tiene un proceso. Diga conmigo, todo tiene un proceso. La fe es resultado de un proceso. El creyente, hermano mío, tiene que volver al principio original de la fe, porque más allá de que la fe sea acción, la fe sea poder, la fe sea actividad de Dios en un asunto, la fe tiene un proceso para ser desarrollada. Ninguno de nosotros sembramos hoy y cosechamos mañana. ¿Quién de los que están aquí siembran hoy y cosechan mañana? Me lo llevo a mi casa. ¿Quién de los que empieza una casa hoy la termina el otro día? Nadie. ¿Verdad que no? Todos pasamos un proceso natural de las cosas. Ahora, como la sociedad ya no pasa ese proceso natural de las cosas, es necesario entender que esa misma gente que está en la sociedad es la misma gente que está en la iglesia. Decía el que tenés a tu lado: acá dentro no hay ángeles y afuera demonios. La gente que está en la sociedad, usted y yo, que vivimos socialmente todos los días. ¿Cuántos de los que están aquí hacen cosas naturales? Van a su trabajo a hacer los mandados, compran, vienen, van, están ajustados a un reloj. ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos? Gloria. Estamos ajustados a un reloj. Ahora, esa misma vida social no la dejamos en casa cuando venimos a la iglesia. No es que en casa, en el perchero, dejamos, bueno, el cristian social de hoy queda en el perchero y ahora se pone el cristian espiritual en el tiempo de Dios. Venimos con esa vorágine de cosas, venimos en un estado acelerado, apresurado, casi llegando al culto, esperando la respuesta que necesitamos desde que salimos de casa. Si tardamos 15 minutos en llegar a la iglesia, es como que Dios tiene 15 minutos de tiempo para responder. Y sabe una cosa, Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso, Dios es tan extraordinario, que muchas veces nos acelera los resultados, nos aceleran las respuestas. Clamamos y a veces tan solo en un par de horas ya la respuesta de Dios está. Pero tenemos que ser entendidos en esto. ¿Por qué está aconteciendo esto? ¿Por qué está pasando esto? Porque Dios se está apresurando. Por eso la vara de almendro, cuando lo leímos y dijimos, Dios me despertó en eso, y no solamente me contenté por lo que se apresuró a acontecer, sino que después tuve que entender que si Dios no apresurara su manifestación, mucha gente no permanece dentro de las iglesias. Por eso encontramos personas que vienen en busca de una respuesta hoy, y al pasar de los días o la semana o de los meses ya no están más. No todos los casos, pero algunos. Y cuando uno dice, ¿qué es lo que te pasó? No, es que ahí no tengo resultados, ahí no tengo respuesta, ahí no encontré lo que yo estaba buscando. Y qué triste es poder llegar a ese punto, casi como que Dios está obligado en responder en menos de 24 horas para que Él tenga gente en su reino adorando, alabando y bendiciendo su nombre. Parece ser de que Dios está obligado en reloj humano en responder, porque si no, no contamos con adoradores, no contamos con gente de fe. El reino no cuenta con guerreros. ¿Por qué? Porque si Dios no acelera los tiempos, la gente parece ser que cambia su modalidad de amor con Dios. Mi pregunta es, y lo dije hace unos años, ¿qué pasaría si Dios dijera, ya les he dado demasiado, de aquí hasta que vaya mi hijo a buscarlo, me cruzo de brazos, porque ya estoy cansado? 2000 años llevo bendiciendo a la gente. Diga conmigo, 2011 años son muchos años de bendición.
¿Cuántos creen que 2011 años son muchos años de bendición? Dios lleva 2011 años bendiciendo la nación, el pueblo, la gente, teniendo misericordia. Si 120 años, que fueron los años que tardó Noé en construir el arca, fueron muchos, ¿cuánto más 2011? 2011 años, Dios bendiciendo, bendiciendo, bendiciendo. Diga conmigo, es mucho. Mire, si Dios nos dice, me tomo un recreo de un día, qué triste, porque para Dios un día es como 1000 años de recreo se toma Dios. Dice, me voy a dormir, voy a descansar 24 horas. O sea que por 1000 años nosotros tendríamos que esperar que Dios se despierte del sueño. ¿Estaríamos dispuestos a esperar? ¿Vio qué hermoso silencio que se hace? ¿Sabe por qué el libro de los héroes de la fe habla de esa gente? Porque muchos de esos murieron sin ver la manifestación de gloria, pero sostuvieron la fe hasta el último de los días. Lea como tarea el libro Hebreos capítulo 11 y vea lo que dice al final de todo. ¿Qué más diré de este, de aquel, de fulano, de mengano, que murieron sin ver la manifestación de gloria? Pero ellos siguieron creyendo que algún día Dios lo iba a hacer. Eso es lo extraordinario del hombre y de la mujer que tiene un encuentro de gloria con Dios. El que Dios acelere los tiempos, Iglesia Apostólica, el que Dios apresure su manifestación, sus resultados, no significa que es más fe, no significa que es más presencia, significa que hay menos tolerancia en el pueblo. Wow. Decía el que tenés a tu lado, era al revés el asunto. Otra vez decirle, era al revés. Otra vez, era al revés. Cuando Dios acelera y acelera y acelera y acelera, ¿sabe qué significa eso? El pueblo cada vez espera menos. Cuanto menos el pueblo espera, Dios más tiene que acelerar. ¿Para qué? Como dice Números allí que leíamos, para que el pueblo no muera. Porque la falta de fe nos mata. La incredulidad nos mata. La falta de confianza nos destruye, nos mata, nos apaga. ¡Wow! Mire lo que es una vara de almendro. Cuán importante es, hermano, estar preparado para el tiempo que viene. Decía el que tenés a tu lado, estar preparado para el tiempo que viene. Ahora, vaya a casa sabiendo de que Dios apresura su palabra. Cuando Dios se apresura en visitar tu casa, ahí tienes que meterte con Dios. Y no solamente tienes que alegrarte. ¿Sabes por qué Dios apresura el proceso sobre tu casa? Porque alguien en tu casa no está creyendo. Alguien en tu casa está hablando, sí, dice que Dios va a hacer, pero ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? O alguno de ustedes no ha sufrido confrontación con alguno de su casa. Uno solo, mire. Es que la casa de aquel, ¿ninguno aquí? Que en su casa lo han batallado y no dijiste papá este año, no dijiste mamá este año, no dijiste que a la mitad, no, y sobre esto, no dijiste que dijo el pastor que, porque ahí entramos también nosotros, y que está bien, como voceros de Dios está bien, y ni hablar de las esposas que le tienen las costillas contadas a los esposos, ni los esposos que le tienen las costillas contadas a sus esposas. Que le dice a la mujer, no, negra, vas a ver, vamos a dar esto y vas a ver lo que Dios va a hacer antes que termine este mes. Y la mujer está con el calendario en la mano contándole los días, como viste cómo hacen en la cárcel. ¿Cuánto le falta para salir? Y mirá que lo tengo contado,
Muchas veces, ¿sabe qué tiene que hacer Dios? Acelerar el resultado. ¿Por qué? Porque Dios está pesando. En la casa hay alguien, yo digo hablando, la Biblia dice murmurando. Alguien en la casa no le está creyendo a Dios. Alguien en la casa es como que está cuestionando la palabra. Entonces Dios dice, tengo que, como dice Jeremías, yo apresuro mi palabra en darle cumplimiento, porque si no, de lo contrario, tengo que bajarle el martillo y yo no quiero que ninguno perezca. No es poca cosa, no es poca cosa dar por falta la palabra de Dios. Cuando Dios dice A y nosotros decimos A mayúscula o A minúscula, no estamos poniendo en tela de juicio. El hombre no pone en tela de juicio el discurso de un hombre, de un político. Estamos mancillando lo que Dios dijo. El estado natural en que vivimos nos impulsa muchas veces a menguar nuestra fe en Dios. Y al fin y al cabo, y ni hablar cuando estamos enojados con Dios, al fin y al cabo me dijiste que, y todavía no ha pasado nada. Y Dios nos tiene que hacer entender que muchas veces trae un proceso de adelantamiento. Nosotros decimos, gloria a Dios. Nunca uses ese método creyendo que fue lo que aceleró el proceso de Dios. Si hay algo que mueve verdaderamente la mano de Dios, es la gente que se para en fe, creyendo que Dios va a cumplir a pesar de que el agua le está subiendo cada vez más a su cuerpo. Cuando hay gente que está parada allí en medio de un desafío y está sintiendo que el agua sube y sube y sube y sube, pero sigue diciendo, Dios no me fallará. Eso es lo que verdaderamente mueve la mano de Dios. Y cuando hay gente así, entonces Dios no solamente lo bendice por la necesidad de bendecirlo, sino que lo bendice porque se gana el favor de Dios. Así que yo le animo a que usted sepa que Dios está trayendo un tiempo. Dios lo profetizó aquí, dijo que Él traía un adelanto de las cosas. Pero sepan esta noche, y a lo mejor tengas que decirle al Señor, a lo mejor, no digo que sea el caso, o alguien que nos vea por televisión o en internet tendrá que decirle a Dios, Señor, perdóname. Gracias porque has acelerado las cosas. Hermanos, cuánta gente está así de ir para atrás porque Dios no responde. ¿Sabe? Nosotros no somos hijos porque Dios responde o no responda. Somos hijos porque somos hijos. Creo que ningún hijo deja a un padre porque le da o le quita. Al menos cuando son chicos. Cuando son grandes después ya hacen su propia vida. Pero cuando tu niño es niño, ¿se va de tu casa cuando no le das el caramelo que quiere? Agarra su mochilita y te dice, mamá, no sos mami mamá porque no me diste el caramelo que yo quería. ¿Lo hacen? Y si lo hacen, denle un castañazo para que aprenda. No lo hacen. No lo hacen. Lloran, zapatean, pero ellos saben que es su padre y que es su madre. Cuando un padre tiene un niño que es niño y no le hace caso, que de eso hay unos cuantos, no lo echan a dormir con el perro, no le dicen, ya no sos más mi hijo porque no me hiciste caso hoy. Lo castigan, le pegan, lo disciplinan si es necesario, pero después le vuelven a dar un abrazo, un beso y le siguen mostrando que es su hijo. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, nosotros no somos hijos de Dios porque Dios nos dé o nos deje de dar. Somos hijos de Dios porque Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces desarrollemos un proceso de confianza en Dios, de seguridad en Dios, y sepamos siempre que cuando Dios acelera los tiempos es porque estamos flojitos en la fe. Cuando veas, decía que tienes a tu lado, cuando veas a alguien
recibir antes de tiempo un resultado, alguien está flojito de fe. Vamos a ponernos en pie, por favor. Aleluya. La vara de almendro. ¿Cuántas veces pasamos por alto esa palabra? Decimos una vara de almendro, debe ser una vara común. Mire lo que significa. Una vara de almendro tiene que ver con procesos acelerados. Yo no quisiera regocijarme más por los procesos acelerados, porque los procesos acelerados significa un pueblo incrédulo. Quisiera seguir encontrándome con gente que siga esperando el tiempo necesario, una manifestación de Dios. Claro que todos queremos ya y ahora, y en verdad nos ponemos una mano en el corazón y todos nosotros queremos las cosas ya y ahora, ¿sí o no? Todos. Yo quisiera ya y ahora el templo, quisiera ya y ahora. A veces le digo, Señor, acelerame los tiempos porque cada vez me quedan menos. Pero sé que si acelera los tiempos significa que hay gente que no está soportando el proceso. ¿Sabe una cosa? No quiero que Dios acelere los tiempos, porque si Dios acelera los tiempos significa que hemos fallado en la fe, y creo que con o sin resultado no queremos fallar en la fe, porque la fe es la que nos sostiene firme esperando la manifestación de Dios. Así que vamos a orar juntos en esta noche y vamos a darle gracias a Dios primero por la palabra, y luego de darle gracias a Dios por la palabra pensemos que necesitamos hacernos fuertes, necesitamos fortalecernos, hermanos. Vienen tiempos que solamente nos mantendrá victoriosos una fe procesada. Yo ruego a Dios que usted me entienda en esta noche. Una fe procesada significa una fe no adulterada. Como Pablo le dijo a Timoteo, una fe no fingida. No una fe instantánea, sino una fe forjada en la fragua de la experiencia. Una fe puesta en la fragua y puesta allí en las herramientas del herrero, de fuego y de martillo, labrada, trabajada. Una fe que luego no se quebrante ante nada. Una fe que luego pueda soportar las tensiones más duras. Una de esas fe que aun cuando el león esté rugiendo lo más cerca de tu oído, alguien pueda decir, Jehová está conmigo. Una fe que pueda ser tan sólida que aunque golpeen contra ella, no la doblegarán, no lo harán retroceder. Aleluya. Vienen los tiempos en que esa fe va a ser puesta a prueba. Hermanos míos, ya no hay más tiempo para los cristianos híbridos, para los cristianos instantáneos. Es un tiempo de prepararle al Señor creyentes con una fe forjada a fuego. Aleluya. Sólidos, íntegros, firmes, estables, con convicción, con firmeza. Jesús hizo una pregunta en una oportunidad y dijo, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe en la tierra?
En otras palabras, la preocupación de Jesús fue: si yo me demoro mucho tiempo, ¿encontraré a alguien cuando venga a buscar? ¿O todos estarán vueltos atrás? ¿O todos estarán renegados de la fe? Esa fue la pregunta de Jesús, no la pregunta de un apóstol, la pregunta de un profeta. Fue la pregunta de Jesús: ¿hallará fe en la tierra? ¿Estaremos para decirle al Señor: acá estoy? ¿Estaremos preparados de tal manera para decirle al Señor: Señor, no has venido en vano? Has venido a buscar a tu iglesia y aquí estoy.